Perfecto, vamos a dar inicio con el webinar sobre el tema que nos une el día de hoy. Vamos a explicar principalmente las principales pruebas en instrumentos que podemos aplicar en el área de seguridad eléctrica. Mi nombre es Marvin Arley Castro, actualmente soy colaborador de Elvatron como encargado en diferentes líneas de producto, entre ellas Associated Research. Ahora vamos a hacer énfasis un poco en esta línea de productos, en donde actualmente Elvatron provee diferentes soluciones para este tipo de pruebas. Durante la presentación, ustedes van a poder realizar preguntas, hacer comentarios. Con gusto yo voy a estar respondiendo ya sea en tiempo real o al finalizar la presentación todas las inquietudes, consultas que puedan tener en el transcurso del webinar. La agenda que vamos a abarcar será principalmente enfocada en la importancia de las pruebas de seguridad eléctrica a nivel industrial. Esto aplica para cualquier tipo de industria. Contra las pruebas de rutina, cuáles son las diferencias entre ambas. Luego, los productos a nivel de seguridad eléctrica, podemos encontrar máquinas, equipos, unidades. En este caso hablaremos de clase 1 o clase 2, así como las pruebas de seguridad eléctrica más comunes. Llámese resistencia dieléctrica, que es la comúnmente conocida como prueba de alto potencial, la resistencia de aislamiento, continuidad a tierra, enlace a tierra. Veremos cuál es la diferencia entre ambos conceptos y muy comúnmente aplicado en la industria médica, las corrientes de fuga. Vamos a dar un repaso rápido de un caso real, un estudio de un caso real en cuanto a prueba de seguridad eléctrica y posteriormente una introducción a la línea de equipos que manejamos actualmente para brindar soluciones en este campo. También voy a hacer énfasis en algo que es muy importante y es el método de seguridad o un protocolo estándar que pueden seguir en un banco de trabajo en donde vayan a ejecutar este tipo de pruebas, donde deben contemplar todas las medidas de seguridad, no solo para el equipo, sino para el personal técnico que ejecuta la prueba. Posteriormente, la parte de estándares y normas más comunes en la industria y eventualmente cómo dimensionar la elección de un equipo en base a la norma a la cual un cliente o una industria se acopla. Y finalmente, los servicios de calibración que tenemos para nuestras soluciones a nivel de Elvatron. Muchas gracias por los comentarios. Al parecer sí escuchan y visualizan bien la presentación, entonces vamos a continuar sin inconvenientes. El formato de la presentación será aproximadamente 45 minutos. Como les comenté, preguntas y respuestas las voy a estar evacuando en tiempo real o al finalizar la presentación. En cuanto a las diapositivas, esta presentación se está grabando. Posterior a la misma, se les va a estar haciendo llegar información relacionada a estos temas, así como un enlace para que puedan acceder a la presentación grabada. Y el principal objetivo de lo que será abarcar todos estos temas es que ustedes como usuarios o como gente que se relaciona al campo pueda conocer cómo el uso de instrumentos de prueba para seguridad eléctrica puede satisfacer en este caso y condicionar las necesidades de su empresa para garantizar la integridad no solo de los productos que eventualmente manufacturen o necesiten probar, sino así como las categorías en las que se envuelven o trabajan dichos productos, en este caso tanto clase 1 como clase 2.
En cuanto a la importancia para las pruebas de seguridad eléctrica, existen 4 razones principales por las cuales debemos contemplar este protocolo de pruebas en los equipos a los cuales vaya a aplicar. Y esto es un área muy grande. Estamos hablando desde industrias de manufactura de equipo electrodoméstico, por ejemplo, hasta la manufactura de equipo médico. Es muy variable, pero todo equipo que conlleve una conexión eléctrica a una tensión alterna siempre es necesario o requerido, según las normas o estándares a las cuales se fije la manufactura del instrumento, seguir con un protocolo de pruebas de seguridad en lo que es la manufactura. ¿Para qué? Para asegurar la integridad del producto y la seguridad que tiene a nivel del usuario final, la seguridad que puede proveer al usuario. Es el principal punto. Aparte de seguridad, hay que asegurarnos de que los productos, los instrumentos, no supongan un peligro para los usuarios. Luego entra la calidad. Normalmente toda empresa de manufactura o empresa que necesite hacer pruebas de seguridad eléctrica a los equipos necesitan cumplir con ciertos estándares acogidos a su sistema de calidad. Normalmente en estos casos se desea confirmar que los productos no tengan defectos de mano de obra y así evitar la instalación o la manufactura de componentes o equipos con defectos. Les doy un ejemplo rápido. Una industria que manufacture, por ejemplo, elementos o dispositivos para la industria médica. Si ellos no hacen una verificación de la seguridad eléctrica que posee dicho equipo, hablando de que va a tener una conexión eléctrica, y continúan manufacturando y colocando en el mercado dichos instrumentos, si ellos llevan un defecto, en este caso, por ejemplo, el aislamiento, no van a detectar ese defecto hasta que no ocurra lastimosamente lo que puede ser ya una falla del equipo cuando el usuario lo esté utilizando. Para evitar esos casos, se recomienda en el sistema de calidad manejar desde un principio un protocolo para las pruebas de seguridad eléctrica. Luego, el control de costos, que viene en función del punto de la calidad. Siempre se van a identificar problemas de producción antes de enviar un producto y esto va a ayudar a evitar costosas retiradas del mercado. Continuando con el ejemplo que les mencioné, si la industria ejecuta las pruebas de seguridad eléctrica previo al envío de los equipos al mercado, van a confirmar que no existen problemas en la integridad de los equipos y por ende se van a desempeñar de la mejor forma en cuanto a la seguridad eléctrica, evitando así que tengan que hacer eventualmente retiradas del mercado de estos equipos porque poseen defectos en la parte de aislamiento, en la parte de continuidad a tierra, corrientes de fuga. Todo esto sirve para asegurar que el equipo cumple con los estándares de seguridad. Y por último, la parte de responsabilidad. Siempre en primera instancia recae la responsabilidad de ejecutar pruebas de seguridad eléctrica en el fabricante de los productos. Entrando al concepto de pruebas de tipo contra pruebas de rutina, vamos a encontrar una diferencia importante que ustedes como usuarios deben diferenciar. Todo fabricante se va a enfocar en las pruebas de tipo. ¿A qué me refiero? Las pruebas de tipo son las que se hacen, por ejemplo, en laboratorios de calidad, en donde se toma una pequeña muestra del producto que se manufacture o el producto que se necesite probar para ejecutar un cierto protocolo de pruebas asociados a
la seguridad eléctrica. Vamos a poner el ejemplo de dos de las más comunes, la resistencia eléctrica y la prueba de aislamiento. En estos laboratorios eh, toman una muestra, por ejemplo, 5 unidades de 100 que se manufacturan al día y se aseguran que esa pequeña muestra cumpla con los estándares. Aquí en las pruebas de tipo, inclusive pueden ejecutarse pruebas destructivas para definir los límites máximos a los cuales puede ser sometido dicho producto antes de que se cause una falla en la parte de la seguridad. Muy utilizados en entornos de laboratorio, como les indiqué, y muy enfocados a las pruebas de conformidad. Luego tenemos el concepto de pruebas de rutina. En las pruebas de rutina aplica mucho a lo que es el área de manufactura a gran escala, llámese líneas de producción, en donde deben tomar una muestra o en el ensamblaje final de cada producto, ejecutar pruebas de seguridad para poder evaluar si los productos que están manufacturando, valga la redundancia, cumplen con los estándares establecidos. Principal diferencia, pruebas de tipo, ambientes de laboratorio, pruebas del tipo calidad, que pueden conllevar pruebas destructivas para definir los límites. Pruebas de rutina son las pruebas ejecutadas a nivel de proceso. En cuanto a las pruebas de tipo, como les dije, comúnmente son utilizadas en muestras o son aplicadas a muestras de equipos y siempre se realizan por los fabricantes o agencias de seguridad. Ejemplo, el estándar UL. Ellos aplican pruebas de tipo. Las normas de seguridad siempre van a estar diseñadas para garantizar la seguridad propia del producto, la integridad del producto como tal, no la del usuario. Las pruebas que se enfocan a la seguridad o integridad del usuario son las pruebas de rutina. Y las pruebas de tipo son más rigurosas a nivel general que las pruebas que se llegan a ejecutar en líneas de producción. Esto por el mismo tema que mencioné, que se pueden llegar a hacer inclusive pruebas de tipo destructivo. Y en cuanto a las pruebas de rutina, son realizadas más en líneas de producción o productos completamente ensamblados, en donde el objetivo es verificar que el ensamble va a mantener los niveles de tolerancia en cuanto a la seguridad eléctrica que son establecidos en las especificaciones de dicho producto. Como les comenté, diseñadas para salvaguardar la seguridad del usuario final. Las más comunes que aplican en las pruebas de rutina son resistencia dieléctrica, continuidad a tierra y resistencia de aislamiento. Algunos fabricantes y agencias de seguridad que se enfocan más en las pruebas de tipo suelen aplicar como pruebas adicionales estos procedimientos de rutina para garantizar un nivel aceptable de cumplimiento en las normas de seguridad a donde vaya a aplicar dicho equipo, producto, instrumento. Continuando, vamos a repasar los conceptos de clase 1 contra clase 2. Inicialmente les comento que existen estándares definidos por los RTL. Estos organismos son los laboratorios de prueba con reconocimiento nacional. El ejemplo de UL, donde dictan que los productos eléctricos siempre van a incorporar dos líneas de defensa a nivel general para proteger al usuario de las descargas eléctricas. Ojo que acá estamos hablando de la seguridad a nivel del usuario. Esto se refiere al campo de pruebas de rutina. Estos aislamientos tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, separar las líneas eléctricas de los circuitos de baja tensión que puedan conformar los equipos. Aquí yo menciono una UPS como el ejemplo más claro. Una UPS a nivel interno
tiene tanto circuito DC como un circuito AC, tiene su sistema de banco de baterías y este equipo en general a nivel interno tiene que estar debidamente aislado y si han trabajado con este tipo de instrumentos que son muy comunes en la industria, se darán cuenta que efectivamente el aislamiento interno separa las líneas eléctricas de circuitos de baja tensión. ¿Esto para qué? Para permitir que las corrientes de falla peligrosas puedan regresar directamente a la tierra del sistema, es decir, a la tierra del cable de alimentación de la UPS, haciendo un aislamiento efectivo. Otro objetivo es separar las líneas eléctricas de las fuentes de alimentación aisladas que puedan componer el instrumento. Y por último, siempre se busca que la potencia de entrada esté aislada del chasis o carcasa de cualquier dispositivo eléctrico. Esto para evitar o salvaguardar medidas de seguridad contra incendios o proteger contra los daños propios al equipo, la integridad como tal del instrumento. ¿Cuál es la diferencia entre clase 1 contra clase 2? Clase 1 es el tipo de conector que a nivel de Costa Rica y Centroamérica conocemos como 3 pines, lo que es neutro, fase y tierra. La punta de tierra o el pin de tierra se conecta al chasis del producto, generalmente en un punto interno del instrumento. Y esto lo llamamos como una seguridad de aislamiento básico y con una conexión de tierra adecuada, en donde eventualmente si se produjera una corriente de fuga, va a fluir en el cable de conexión a tierra a través del chasis. Luego tenemos clase 2, que lo diferenciamos porque solo posee 2 pines de conexión, lo que es fase y neutro. Acá a nivel interno sí se da una importante diferencia en el sentido de que el aislamiento es a doble capa para circuitos de baja tensión. Acá, ¿a qué me refiero? Básicamente cuando hablo de doble capa es que a nivel interno, volviendo al ejemplo de la UPS, los circuitos tanto de AC como DC, por ejemplo la parte de control que pueda mantener este instrumento, va a tener un aislamiento físico completamente. Esto para evitar que si se da eventualmente una falla en el aislamiento externo y se produce una corriente de fuga, esta no pueda penetrar lo que es el circuito DC o el circuito AC a nivel interno de la UPS. Y básicamente esa es la diferencia entre clase 1 contra clase 2. Las pruebas de seguridad eléctrica más comunes, como ya les he venido mencionando, tenemos enlace a tierra, continuidad a tierra, resistencia de aislamiento, la prueba de resistencia dieléctrica en corriente alterna, resistencia dieléctrica en corriente directa y corriente de fuga. Vamos a ir repasando cada una, las principales diferencias, conceptos y consideraciones a tomar en cuenta. Para las pruebas de resistencia dieléctrica, físicamente observamos cuando se da un fallo de este tipo, cuando encontramos raspaduras, agujeros, humedad, que va a ocasionar que el aislamiento se abra. Y en las imágenes que visualizamos en la presentación, normalmente vamos a encontrar este tipo de falla visual cuando se produce un fallo en la resistencia dieléctrica de los equipos. Recordemos que el concepto dieléctrico viene de un aislamiento. Y cuando este falla, es cuando eventualmente observamos como consecuencia estos fallos. Repasando el concepto de resistencia eléctrica, cuando ejecutamos la prueba, lo que buscamos es determinar si el aislamiento del producto puede soportar una condición de sobretensión o sobrevoltaje durante un periodo de tiempo sin romperse, abrirse o en este caso encontrar los fallos que vimos previamente.
También se conoce como prueba HIPOC o prueba de alto potencial, porque lo que se busca es aplicar una alta tensión en la entrada de la red del equipo, llámese la línea de fase, y conectar un retorno en cualquier punto del metal expuesto, llámese chasis del equipo. Se busca medir siempre la corriente de fuga y esta corriente se mide para determinar si el aislamiento del equipo puede soportar el alto voltaje sin haber la ruptura dieléctrica, sin presentarse este fenómeno de ruptura, que es o ocurre cuando la corriente es tan alta que hace que el aislamiento falle. La prueba de seguridad en resistencia eléctrica busca proteger al usuario de cualquier corriente de fuga. ¿Qué sucede en un caso como el que visualizamos en la imagen, en donde ocurre una ruptura dieléctrica, se produce una corriente alta que circule al chasis del producto y pueda hacer un contacto físico con el usuario? Ahí entra en peligro la integridad de la persona y es lo que se desea evitar. La corriente de fuga siempre va a estar presente en todos los productos, hasta ciertos valores específicos de tolerancia. Siempre la corriente se convierte en un problema cuando alcanza niveles excesivos en función de las especificaciones de cada producto específico. Y normalmente los resultados se van a mostrar en miliamperios o microamperios. El ejemplo que tenemos acá es una conexión a un ventilador eléctrico en donde estamos conectando el cable positivo, que es el que observamos en el conector rojo, a la fase de alimentación del ventilador y el cable de retorno, que es el conector negro, a un punto cualquiera del chasis. Aplicamos mediante el HIPO, que es este instrumento que tenemos al lado izquierdo, un alto potencial y comprobamos si el aislamiento del ventilador se mantiene de manera idónea, soportando el alto potencial durante un periodo de tiempo definido. Las pruebas de resistencia eléctrica se realizan tanto en productos de clase 1 como clase 2. La prueba se puede realizar tanto en corriente alterna como corriente directa. Cabe resaltar que las pruebas de corriente alterna son más estresantes que las de corriente directa. El término estresante se refiere a que son más exhaustivas, son más difíciles o complicadas de soportar para el producto, son más asociadas al tipo de pruebas destructivas. Todo fabricante especifica los voltajes de prueba que deben aplicarse a los productos. Esto normalmente en los manuales de seguridad. La mayoría de los estándares especifican por regla general que la tensión que se debe aplicar a un producto X debe ser el voltaje nominal al cual trabaja el producto multiplicado por 2 y a esto le sumamos 1000 voltios. Normalmente se recomienda que este sea la tensión total que se pueda aplicar para una prueba de resistencia dieléctrica. Volviendo al ejemplo del ventilador, a nivel general, los ventiladores eléctricos pueden trabajar a una tensión de 120 voltios de corriente alterna. Por ende, se recomienda que el voltaje que se le vaya a aplicar para comprobar el aislamiento del equipo a nivel de corrientes de fuga vaya a ser esos 120 voltios multiplicado por 2 y a eso le sumamos 1000. Estaríamos hablando de una prueba como mínimo de 1200 voltios. Continuando, aquí tenemos un ejemplo más visual sobre el tipo de la prueba que les he venido comentando, en donde tenemos el ventilador, que es el dispositivo bajo prueba, y estamos conectando a la fase el alto voltaje que se le va a estar aplicando. El retorno está conectado a un punto del chasis cualquiera.
Cuando la prueba pasa, tenemos un circuito básico al lado derecho en donde estamos visualizando que el alto voltaje circula por el circuito y la corriente de fuga se mantiene en la línea de tierra, que es lo que se espera. Pero cuando el aislamiento falla, esta corriente de fuga sale de la conexión a tierra y es acá donde puede hacer contacto con el chasis del equipo. Cuando sucede esto es cuando se presenta la ruptura dieléctrica. Y al suceder esto, la corriente de fuga está presente en el chasis del equipo y si cualquier persona hace contacto con el instrumento, corre peligro de recibir esa corriente de fuga y ocasionar, en el peor de los casos, la muerte. Luego tenemos la prueba de resistencia de aislamiento. La prueba de resistencia de aislamiento cubre un concepto similar a la prueba de resistencia dieléctrica, pero esta va más enfocada a destacar o comprobar si el aislamiento del producto cumple con una medición propia en el valor de resistencia. ¿Para qué? Para verificar si el aislamiento generalmente a nivel de cable puede soportar ciertos niveles de tensión sin ocurrir una falla a nivel de la resistencia propia de lo que viene siendo el instrumento bajo prueba. Es muy similar a la prueba de resistencia eléctrica, pero el valor que medimos acá, como les comenté, no es la corriente, sino propiamente la resistencia. Se utiliza mucho en lo que son motores eléctricos, por ejemplo, en empresas que manufacturan o reparan o rebobinan este tipo de instrumentos, siempre ejecutan una prueba de resistencia en lo que viene siendo el aislamiento a nivel interno de los motores, las bobinas como tal, y esto aplica para diferentes equipos. Los resultados se registran en ohmios. La mayoría de los estándares especifican voltajes de prueba de entre 500 a 1000 voltios. Es una tensión más pequeña en relación a la prueba de resistencia dieléctrica. Y los altos valores de resistencia indican un aislamiento de calidad. Cuando se ejecuta la prueba a estos niveles de tensión y encontramos resultados de resistencia en el orden de gigaohms o megaohms, podemos estar tranquilos a nivel general de que el aislamiento es el adecuado para el producto. Pero cuando los valores de resistencia son más bajos, en el orden de kiloohms o inclusive ohms, es ahí cuando tenemos que preocuparnos en si el aislamiento de la parte de resistencia en el equipo se desempeña de forma adecuada. Y tenemos el ejemplo de la conexión en un motor eléctrico. El tercer tipo de prueba es continuidad a tierra. Básicamente aquí buscamos verificar la conexión entre las partes conductoras expuestas de un equipo, en este caso cualquier punto del chasis, y la conexión a tierra propia del instrumento. Precisamente porque siempre buscamos la conexión del cable de alimentación a tierra, es que solo aplica para productos de clase 1. Deben tomar en cuenta, y según ya repasamos, los equipos de clase 1 son los que contemplan 3 pines, incluyendo uno de tierra. Aquí básicamente lo que buscamos es verificar que hay una continuidad de ese pin de tierra al chasis del equipo. Esto para eventualmente, si sucede una corriente de fuga, dicha corriente pueda trasladarse de manera inmediata al cable de alimentación de los equipos. Lo que se hace es aplicar a nivel general una señal de corriente directa de muy bajo valor desde el chasis al producto de pin en la tierra propia del equipo. El orden del valor de esta corriente siempre anda por debajo de 1 amperio. Y luego tenemos el concepto de prueba de enlace a tierra.
A diferencia de la prueba anterior, esta no busca medir la continuidad, sino que lo que busca medir es la integridad de la conexión, precisamente del pin de tierra al metal expuesto en el cable de alimentación del equipo. Esta conexión básicamente se ejecuta con pruebas de muy alto valor. Se inyecta una alta corriente, normalmente al pin de tierra, y se comprueba el nivel de corriente que fluye a través de este pin de tierra y si efectivamente hay un retorno en donde hay una protección adecuada del chasis. Cuando el equipo es capaz de manejar un flujo de corriente excesivo, en caso de que ocurra una falla, el aislamiento se va a comportar de forma idónea, en donde la corriente no se va a mantener en el chasis del equipo, sino que va a fluir directamente al cable de tierra. Y es precisamente, ya que buscamos medir la integridad de los instrumentos, que aplicamos valores altos de corriente. Aquí tenemos un ejemplo visual de un circuito en donde tenemos una prueba de paso. Tenemos la conexión a tierra, que sería el pin central. Aplicamos la corriente y si ésta se comporta de manera adecuada y el aislamiento soporta la corriente, va a fluir directamente al retorno, sin entrar en peligro para el usuario. Pero si la corriente falla, como vemos en el circuito de abajo, ese retorno va a ir directamente al chasis y es ahí donde entra en peligro la seguridad del usuario. Las pruebas de enlace a tierra se consideran comúnmente como una prueba de tipo y se hacen antes a nivel general de una prueba de resistencia dieléctrica. ¿Esto por qué? Porque si eventualmente un equipo no cumple con un aislamiento correcto a nivel de la conexión a tierra, eventualmente no es requerido hacer la prueba de resistencia eléctrica, porque ya sabemos que el aislamiento del equipo no es el adecuado y supone un peligro al momento de utilizarse. Tenemos un ejemplo visual en donde tenemos una conexión, en este caso de un equipo de alimentación eléctrica, del tipo tostador, por ejemplo, y de igual forma hacemos la conexión a un punto externo del chasis. La particularidad de este ejemplo es que estamos utilizando un conector estándar que el Batron incluye en la línea de productos de Associated Research. Básicamente es un conector en donde podemos de manera general conectar ya sea conectores de clase 1 o clase 2 y automáticamente cuando el producto ejecute la prueba va a tener la conexión lista, ya sea para una prueba de resistencia eléctrica en donde inyecta el voltaje a la fase o una prueba de enlace a tierra donde inyecta la tensión al pin de tierra. Por último, tenemos las pruebas de corriente de fuga. Acá aplica mucho para lo que es la industria médica. Siempre se realizan productos eléctricos y lo que se busca es medir si esta corriente de fuga que podría fluir a través de una persona eh, cumpla con ciertos valores de tolerancia bajos para que no suponga un peligro. Y en el mejor de los casos, definitivamente no fluye una corriente a nivel del chasis del equipo. Siempre se busca medir a nivel de ejemplo con un dispositivo la impedancia de un cuerpo humano. Esto por medio de una simulación en diferentes tipos de condiciones. La prueba se ejecuta en una polaridad invertida con respecto a la alimentación de la entrada nominal del equipo. Y aquí tenemos un estudio de un caso real. Vamos a accesar. De hecho, es un caso de la marca Fluke.
Acá ustedes me confirmarán si están visualizando la página propia de Fluke. Lo que tenemos acá es un ejemplo que aplica mucho a multímetros digitales que se manufacturan a nivel industrial, y en función de lo que he venido comentando, tenemos primero la parte de clasificación, las tensiones a las cuales va a poder ejecutar las pruebas este multímetro. Luego tenemos la guía basada en laboratorios NRTL, laboratorios de prueba con reconocimiento nacional. Aquí aplica, como les mencioné, los laboratorios UL. Y la parte de clasificaciones, la categoría 1, categoría 2, 3, 4, en función del nivel de tensión al cual trabaje el multímetro y al cual se vaya a ejecutar la prueba. Luego la parte física, inspecciones, verificación de los estados. Pero en fin, este ejemplo resume claramente las consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de trabajar este tipo de pruebas. Continuando, vamos a hacer un énfasis a lo que es la marca Iconix, que es la que actualmente trabajamos como empresa para brindar soluciones en equipo que pueda proveer este tipo de pruebas. Iconix es una marca que existe desde 1936. Inició principalmente con la línea de productos de Associated Research. En 1997 forma parte de un conglomerado e incluye una compañía hermana que es SCI, y desde 1936 se mantiene promocionando equipos a nivel de soluciones de prueba y medición en la industria eléctrica. Algunas de las principales innovaciones que ha tenido la marca con respecto a los diferentes años las visualizamos acá. Por ejemplo, en 1939 fue la primera empresa que creó un megómetro para hacer pruebas de vibración, por ejemplo, en sistemas de batería. En 1997 lanzaron un instrumento de seguridad eléctrica con conexión a multiplexores para hacer pruebas multipunto al mismo tiempo. Y más recientemente, en 2017, mantienen un programa de aplicaciones de consultoría completamente gratis en donde ustedes pueden acceder con el fin de asesorarse en diferentes aplicaciones relacionadas a este ámbito. Entre los modelos, haciendo énfasis a la parte de pruebas, podemos cubrir toda la gama de pruebas de seguridad eléctrica que les he venido exponiendo en función del tipo de equipo que se pueda seleccionar. Y aquí al lado izquierdo tenemos, por ejemplo, las diferentes familias. Al lado derecho tenemos las comunicaciones. Siempre buscamos a nivel de industria ejecutar las pruebas de cualquier tipo de la forma más automatizada posible. Normalmente esto busca eliminar el error humano y acelerar el proceso de pruebas. Todos los equipos cuentan con diferentes tipos de comunicación y incluyen los tipos de comunicación más estándar, llámese IEEE, Ethernet, RS232, USB, con el fin de automatizar precisamente estos procesos de prueba. Una característica muy importante que contienen todos los equipos de Associated Research, que forma parte de la marca Iconix, es que tiene patentada una prueba de Smart GFI, que quiere decir prueba inteligente a nivel de conexión a tierra. Esto básicamente asegura que si en cualquier tipo de prueba se detecta en el circuito de tierra una fuga excesiva en un tiempo menor a 1 milisegundo, el equipo a nivel de circuito será desactivado. ¿Esto para qué? Para evitar cualquier
riesgo de que esta corriente excesiva haga contacto con una persona. Y esto es un breve repaso de las diferentes familias que componen la marca. Tenemos los modelos HiPop 3800. Básicamente estos se limitan a pruebas de resistencia dieléctrica, tanto en AC como DC, y pruebas de resistencia de aislamiento y continuidad a tierra. Los modelos HIAM 3240, estos se limitan a pruebas de enlace a tierra, tanto en AC como DC, aplicando una alta corriente, según vimos durante el principio de funcionamiento de este tipo de pruebas. Los HiPoc Ultra de la serie 7800 componen tanto pruebas HiPoc AC-DC como enlace a tierra, continuidad a tierra y resistencia de aislamiento. El modelo Omnia, que es el modelo más completo, puede cubrir hasta 6 tipos de prueba de seguridad eléctrica en un solo instrumento. Y luego tenemos el 620L, que se limita propiamente a corrientes de fuga. Y el HiPoc+, estos utilizan y ejecutan solamente pruebas de resistencia eléctrica, ya sea en AC o DC. La particularidad es que lo hacen a muy altos niveles de tensión, llámese 10.000, 15.000, 20.000 voltios o 20 kilovolts, por ejemplo, como nivel máximo, tanto en AC como DC. Y luego tenemos los escáner o matrices que precisamente entran en función de ser multiplexores en donde puedo habilitar más canales de prueba y son controlados por los instrumentos HiPoc que mencioné previamente a través de una conexión serial. Aquí podemos tener, por ejemplo, multiplexores de 8 canales para aplicar alto voltaje, 16 canales, 8 canales también para aplicar corriente, o 16 canales tanto en corriente como voltaje. En fin, hay diferentes opciones. Hago un paréntesis pequeño. Nosotros como Elvatron también representamos la marca Fluke. En Fluke tenemos un patrón puntual y específico para ejecutar las calibraciones a todo equipo que se relacione a seguridad eléctrica. Y es la estación 5322. Esta estación funciona como patrón para poder calibrar comprobadores de alto potencial, los llamados HIPOC, resistencia de aislamiento, impedancias, continuidad, resistencia a tierra, en fin, todas las pruebas que hemos venido manejando. Cualquier equipo que ejecute este tipo de pruebas podrá ser calibrado con esta estación. En la parte de accesorios utilizados para estaciones de trabajo, tenemos por ejemplo un gabinete de seguridad eléctrica. Aquí a nivel interno instalamos la unidad bajo prueba y este gabinete se instala de manera serial con el HiPoc. En función de que si la compuerta está cerrada, la prueba puede ejecutarse, pero si está abierta, como se observa en la imagen, la prueba no se podrá ejecutar hasta que no se cierre y haya un aislamiento de seguridad con respecto al usuario. Luego también tenemos la parte de señalizaciones, zapatos de seguridad, que es un protocolo a nivel estándar que se utiliza en todo tipo de empresas. Para todos los equipos que mencioné anteriormente, se puede incluir una caja verificadora. Esto ayuda a prolongar el periodo de calibración de estos equipos con el fin de que las empresas puedan realizar verificaciones intermedias. Por ejemplo, esta caja verificadora va a asegurar que un equipo de seguridad eléctrica pueda ejecutar tanto pruebas de continuidad y enlace a tierra, las pruebas de resistencia eléctrica, resistencia de aislamiento, eh, puedan funcionar y verificar que funcionan efectivamente bien por medio de la configuración
mediante esta caja, en donde vamos a tener un retorno común y en función de la prueba que vamos a ejecutar, conectamos el dato potencial, ya sea en la parte de pasa o falla. Haciendo un ejemplo rápido, si queremos hacer una prueba de resistencia de aislamiento, conectamos el retorno del equipo y el positivo en el pasa. El equipo debería pasar. Si lo pasamos al conector de falla, la prueba debería presentar el fallo correspondiente. Lo mismo tenemos, pero para pruebas de corriente de fuga. Esto va mucho en función del nivel de resistencia, es por ello que observamos diferentes valores de esta variable. Y algunos accesorios importantes a nivel de seguridad y de forma general, tenemos interruptores remotos, de igual forma se conectan a nivel serial con el instrumento. El objetivo de estos eh, interruptores remotos es que el usuario active la prueba cuando presione ambos al mismo tiempo. Esto evita que un usuario tenga una mano libre que pueda eventualmente posicionar en algún chasis o en algún punto de continuidad en donde pueda presentarse eventualmente una corriente de fuga. Luego tenemos las esteras de aislamiento, que básicamente funcionan para aislar al usuario de un potencial que pueda llegar a nivel de tierra. Y las luces de señalización, básicamente iluminan rojo cuando la prueba está activa y en verde cuando la prueba está inactiva, indicando cuando es seguro acercarse para un usuario que no se desempeñe en la labor de ejecutar pruebas de este tipo. Aquí tenemos una imagen estándar de cómo sería un montaje ideal de una estación para pruebas de seguridad eléctrica. Tenemos al usuario que ejecuta la prueba con el HiPop, el motor eléctrico instalado en un gabinete de seguridad. Tenemos la señalización, la luz, la estera de aislamiento que se coloca en el suelo y una luz, o en este caso una botonera o botón de emergencia para parar automáticamente la prueba con una distancia adecuada en relación a los demás bancos de prueba o áreas de trabajo. Este es otro ejemplo, aquí es un poco más exhaustivo o minucioso. Tenemos una barrera eléctrica que aísla completamente al usuario que ejecuta las pruebas con relación al entorno externo. Y en relación a la capacidad de contactos a nivel de la página, nosotros manejamos una selección de equipos en relación al área al cual se desempeñe la empresa. Y es muy sencillo. Básicamente acá podemos encontrar que si, por ejemplo, la industria se dedica a equipos de manufactura médicos, accesamos y automáticamente la página del fabricante nos recomienda los diferentes modelos que se acoplan a las pruebas que se ejecutan en ese tipo de industria. Y así para todas las opciones que tenemos. Motores, fabricantes de cables, componentes electrónicos, laboratorios de calibración. Lo mismo tenemos para las normas. La mayoría de normas van en función de regulaciones como FDA, ASTM, ISO. Y para cada campo, llámese equipo médico, equipo fotovoltaico, luminarias, cables, vamos a tener diferentes regulaciones asociadas, la mayoría con UL, por ejemplo. De igual forma, en la página del fabricante accesamos, tenemos las diferentes normas o estándares. Y si, por ejemplo, hacemos clic en equipo eléctrico médico, de igual forma el fabricante nos recomienda los equipos que cumplen directamente con esos estándares para hacer una selección más
sencilla del equipo que se acopla a nuestra necesidad. A nivel general, el Batron maneja tiempos de entrega de 3-4 semanas para estos equipos. Todos incluyen certificado de calibración acreditado ISO 17025, cuando el usuario hace la salvedad de que requiere este tipo de certificado. Si no, viene con un certificado de verificación en cumplimiento de las especificaciones. La garantía a nivel general es de 3 años. Y en cuanto a servicios de calibración, eh, la misma página define los precios estándar. Eventualmente, ustedes como usuario pueden enviar estos equipos a calibrar directamente a Iconix o pueden hacerlo a través de Elbatron. Y a nivel general, estos son los precios que se manejan, ya sea para una calibración estándar o para una calibración acreditada en los diferentes modelos. Básicamente ya terminamos con la presentación. Como les mencioné, les va a estar llegando un correo con el enlace a la presentación grabada e información adicional relacionada a estos temas. Si tienen preguntas, pueden hacerla en la sección de comentarios y con gusto voy a estar atendiendo. De hecho, acá Roberto Córdoba consulta cuál es la diferencia entre resistencia dieléctrica y resistencia de aislamiento. En este caso, don Roberto, la diferencia es que la resistencia dieléctrica busca determinar si un equipo mantiene el régimen o tolerancia máxima antes de que se presente una ruptura dieléctrica en el aislamiento. La ruptura dieléctrica es cuando a nivel físico el aislamiento del equipo falla y la corriente de fuga que se produce pasa al aislamiento y eventualmente pueda hacer contacto con una persona. Es por ello que las pruebas de resistencia dieléctrica, que también son conocidas como pruebas de Hypock, se ejecutan a muy altos valores de tensión. Como mencioné ahora, típicamente se toma en cuenta el voltaje nominal, se multiplica por 2 y se le suma 1000 voltios. Las pruebas de resistencia de aislamiento no buscan medir la corriente de fuga, sino que van directamente a la resistencia en valores de ohmios. Se aplica un alto voltaje, pero inferior en relación a la prueba de resistencia eléctrica a nivel estándar entre los 500 y 1000 voltios. Y lo que se busca acá es, mediante la medición de la resistencia, determinar si el aislamiento del equipo es el adecuado. Cuando tenemos resultados de gigaohms, megaohms, hay una adecuada resistencia de aislamiento. Si los resultados de resistencia son más bajos, kiloohms u ohms, el aislamiento no es el adecuado. En cuanto a la conexión física de la prueba, viene siendo la misma. Buscamos un punto expuesto del chasis del equipo y lo conectamos preferiblemente a la fase del equipo. Aquí también consultan cuál es la recomendación de calibración de los equipos que ejecutan las pruebas de seguridad eléctrica. Normalmente se recomienda que las calibraciones se ejecuten de forma anual, cada 12 meses. Pero esto va mucho en función de la criticidad del proceso de los usuarios. ¿A qué me refiero con esto? Si en una industria la empresa es sometida a auditorías externas cada año, se recomienda que los equipos que utilizan para las pruebas de seguridad eléctrica lo calibren cada 6 meses o cada 12 meses, con el fin de que cuando sean auditados puedan presentar ante el auditor el documento que valide que los equipos se desempeñan bajo las especificaciones correctas. Entonces se recomienda
12 meses. O bien cada 6 en función de la criticidad de auditoría de los usuarios. Otra pregunta es, ¿qué modelo portátil tienen para pruebas en sitio? En este caso, don Fernando, nosotros tenemos diferentes modelos. Eh, todos los que he mencionado son del tipo de banco, pero manejamos otras marcas como Fluke, en donde incluimos equipos portátiles y podemos abarcar pruebas de resistencia de aislamiento, resistencia dieléctrica, inclusive pruebas de corriente de fuga, y sería en la línea de Fluke industrial en donde tenemos esas soluciones. Eventualmente le vamos a hacer una información específica y de manera personalizada se la haremos llegar. Para todos los demás, muchas gracias por la asistencia. Si no tienen más preguntas, agradezco el tiempo y nos vemos en un próximo webinar. A todos les va a estar llegando el correo con la información relacionada y el enlace a la presentación. Cualquier duda o pregunta, de igual forma pueden responderla sobre el correo y con gusto vamos a estar atendiendo. Gracias por el tiempo.